Muchas gracias. Entonces, bueno, continuando con el tema de la historia de la calidad, entramos ahora a la Edad Media. Y en la Edad Media, entonces, vamos a ubicarnos, decía, en la Europa medieval entre los siglos XIII y XVII, y vamos a hablar de cómo en esa etapa de la historia de la humanidad entran dentro del escenario de la evolución de la calidad los gremios artesanales. Entonces, en un gremio artesanal, la estructura jerárquica era de un maestro artesano y varios aprendices. El maestro artesano además seleccionaba de manera cuidadosa quiénes podían ser sus aprendices, porque entre otras cosas él tenía la obligación de capacitarlos a todos y cada uno de ellos, de enseñarles absolutamente todo lo que sabía de su arte, ¿no? Como por ejemplo en el grabado donde está un taller de manufactura de zapatos. Entonces el maestro artesano de los zapatos tenía que pasarle su conocimiento a todos sus aprendices de su taller. En el gremio también se regulaba todo lo que tenía que ver con materias primas. Entonces, en esto entendiendo en manufactura física es más fácil de entender, ¿no? En este mismo taller de zapatería, si el maestro, perdón, si se recibe material de mala calidad, digamos un cuero de mala calidad, por más que el proceso de manufactura sea de muy buena calidad, el zapato no va a durar mucho, ¿no? Por un tema de insumo. Entonces, exactamente lo mismo nos pasa también en software, porque en software también para desarrollar nuestros productos necesitamos ciertos insumos. Por decir es algo, un insumo crítico para nosotros es el lenguaje de programación. Entonces, hay lenguajes que son mejores o peores para desarrollar ciertos productos específicos dependiendo justamente de cuál es la naturaleza del servicio o resultado que debe proveer ese producto. Entonces, el escogitamiento del lenguaje o lenguajes de programación en que se va a desarrollar un producto de software es una parte vital de la decisión dentro de un proyecto de desarrollo porque equivale a escoger tu materia prima. Entonces, si mi taller es de zapatos y yo soy el maestro artesano, soy yo el que tengo la responsabilidad de decidir si el cuero que vamos a utilizar para la siguiente producción de zapatos va a ser cuero de vaca, de chivo, de chancho, va a ser un cuero con este tipo de características o este otro tipo de características, el grosor del cuero, ese tipo de cosas son decisiones que tienen que ver con las materias primas que se utilizan para la manufactura del producto, en nuestro caso para el desarrollo del producto de software, ¿no? Ahí también tienen que ver el ambiente integrado de desarrollo. Entonces, si yo voy a desarrollar en determinada tecnología, digamos Java, por decir algo, ¿cuál va a ser el ambiente que va a utilizar mi equipo de trabajo? Que yo voy a decirles a mis aprendices que sea con los que trabaje si estuviéramos en un taller, podría ser Eclipse, por ejemplo, podría ser NetBeans o podría ser otro ambiente que también soporte o ayude a hacer desarrollo sobre el lenguaje Java. Luego, ¿por qué escogí Java y no escogí otro lenguaje de programación? Entonces, todo eso tiene que ver con materia prima y en la Europa medieval eran los gremios los que se encargaban de regular ese suministro. ¿Qué significa la regulación? Significa, a ver, como por decirte algo, Francia queremos ser los mejores talleres de producción de zapatos del mundo, entonces todos los talleres agremiados en Francia tienen que cumplir con este mínimo de especificaciones en el cuero que utilizan. Entonces ya el maestro artesano no decide por sí, ante sí y por sí esas especificaciones, sino que él tiene que regirse y cumplir con las regulaciones. Esto de cumplir con las regulaciones es súper, súper importante. Por ejemplo, en Ecuador existe una regulación que la dan acá la agencia reguladora es el INE, en el Instituto Ecuatoriano de Normalización. Esta regulación que está vigente en el país desde hace varios años atrás exige que los sitios web desarrollados, o más bien dicho, que los sitios web que dan servicio al público, cumplan con ciertas características de accesibilidad de esos sitios web para usuarios que tengan discapacidades. Y entonces es mandatorio bajo la ley que esa regulación se cumpla.
Entonces ya no es un gusto del jefe del proyecto de desarrollo, pongo o no pongo los requerimientos funcionales de accesibilidad en este sitio web que vamos a desarrollar, o en esta aplicación web o en esta aplicación móvil. No está a mi gusto y decisión como el, entre comillas, maestro artesano o como el jefe del proyecto de desarrollo. Es regulado, es obligatorio. Y si no lo haces, no solamente que no estás cumpliendo con niveles mínimos de calidad que se esperan a ti, sino que estás incumpliendo la ley. ¿Sí? Entonces, no es que vayamos a hacer cosas solo porque la ley nos pide, pero también es importante, obviamente, si es que es regulatorio y si es que es una ley de obligado cumplimiento, que con mayor razón cumplamos. Eso no significa que si no hubiera ley, como no hay ley, entonces no lo hagamos, pero si hay ley es doblemente necesario porque es importante que se cumpla con esa regulación y porque si no la cumples habrá consecuencias legales que exigir. ¿Sí? Entonces, eso es el suministro de materias primas. También los gremios regulaban el proceso de producción. Nosotros tenemos acá una asociación, cuando recién nació en Ecuador la industria de software, la asociación se llamó AESOF, la Asociación Ecuatoriana de Software. Actualmente se llama AESI o algo así, porque ya no solo involucra software, sino tecnologías informáticas en general. Y en esa asociación, por ejemplo, se está tratando de regular cosas que tienen que ver con los distintos roles técnicos y los distintos procesos que se involucran en el desarrollo de software, ¿no? Entonces, eso nace de estos gremios artesanales donde también se empezó a tratar de regular los procesos de producción, por ejemplo, cómo o qué nomás debe incluir la parte de las pruebas del software. Cómo, qué nomás debe incluir como mínimo la parte de análisis de requerimientos o la parte de codificación como tal. ¿Sí? Entonces, esos distintos subprocesos que forman parte del proceso general de desarrollo de software también deben ser regulados de alguna manera, ¿no? En el caso de la Europa medieval, esas regulaciones venían desde el gremio artesanal de los zapateros, o el gremio artesanal de los productores de vino, o el gremio artesanal de los que hacen cerámica, etcétera, ¿no? También la capacitación, de lo cual ya hemos hablado, y las características deseadas de los productos. Esto de características deseadas también es súper importante porque esas características deseables de los productos son las que se van a convertir luego ya en estándares como la ISO 25000 que vamos a estudiar en este curso, en las características de calidad o requerimientos no funcionales que los productos deben cumplir para poder ser considerados de calidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una característica deseada del producto? Por ejemplo, que el zapato pueda ser, digamos, que no permee la lluvia, o que el zapato pueda durar por lo menos una X cantidad de pasos, ¿sí? Además, esas características deseadas para poder determinar si se cumplen o no tienen que ser medibles, ¿sí? Entonces, eso es importante. De esa manera, por lo tanto, podemos decir que los estándares de calidad como tal fueron los primeros estándares de la humanidad, fueron producidos y establecidos y gestionados por los gremios artesanales. Y ahí es donde viene una cosa que también les quiero a ustedes proponer a reflexión, que es si la ingeniería de software, además de ser ingeniería, ¿no será que también es un tema artesanal e incluso un tema artístico, ¿no? Cuando hablas de algo artesanal, es algo que se elabora de una manera tan delicada y tan única que el producto que tienes al final es también único. Porque si ustedes se ponen a pensar, nosotros no hacemos productos de software en serie como un taller de zapatos, o peor aún ahora una fábrica automatizada de zapatos hace zapatos en serie y puedes sacar decenas, cientos de zapatos igualitos bajo un estándar de calidad, todos juntos a través de un proceso automatizado de producción y manufactura, ¿no? En ingeniería de software existe sí el concepto de fábrica de software como nombre, pero si te pones a pensar en realidad, fabricas sí varios productos de software, pero no fabricas en serie el mismo producto cientos de veces. Entonces, desde esa perspectiva, cada producto de software en el que tú participas como desarrollador o jefe o lo que fuere, es un producto único en la existencia.
Antes no hubo un producto igual, después no va a haber un producto igual. Incluso versiones del mismo producto de software en realidad ya son otros productos de software. Es más o menos como cuando ese filósofo se sentó a la orilla del río y empezó a ver pasar las aguas en el río, ¿no? Y se dio cuenta que el río que estaba viendo en ese segundo nunca más iba a volver a existir, porque el río que vio 5 segundos después ya era otro. Y eran otras las aguas, y era otra la velocidad, y era otra tal vez los materiales, piedritas, hojas o lo que fuere que circulaban, jamás iba a volver a retornar el río de hace 10 segundos, o sea, o de hace 15 o de hace 20. ¿Sí? Entonces, si lo vemos así, tal vez la ingeniería de software también tiene todavía este componente artesanal, digamos así, que lo que hace tan únicos los productos que producimos, ¿no? Y de la misma manera podrías verlo como un arte, ¿no? Porque también viene la parte artística, la parte estética, que también es una característica deseable de un producto de software, que la interfase humano-computador, la interfaz de usuario del producto hacia los humanos sea lo más agradable, ergonómica, etcétera, posible que pueda ser, ¿no? Entonces, porque eso va a llevar a una experiencia de usuario positiva con respecto a la operación del producto. Entonces, eso ya entra también en el plano de lo estético, de lo creativo, y esto te convierte también en un artista. Entonces, un ingeniero de software, por un lado, va a también ser artista, va también a ser artesano, y también tenemos obviamente que seguir siendo ingenieros porque tenemos que hacer un proceso ingenieril para desarrollos de software. Entonces, les invito a pensar un poco en la profesión que ustedes están estudiando y formándose desde esta visión un poquito más amplia, tal vez. Y ahí le voy a pedir, porque ya he hablado mucho seguido, a Miguel, se me pasó el nombre de Miguel, a Miguel Gilca. Si puedes darnos alguna reflexión o comentario de lo que acabo de decir, si estarías de acuerdo conmigo, si te habías pensado antes desde esa visión tu profesión. Sí, por favor, Miguel, puedes abrir micrófono. Sí, sí, Inge, buenas tardes. Hola. En realidad, no me había tanto puesto a pensar que coinciden muchas cosas desde la antigüedad con el desarrollo de software en la actualidad. Como dices, antes ya se trabajaba en equipos y ahora se repite, pero en nuestro caso en el desarrollo de software. Entonces, creo que es importante el papel en que juega cada miembro de un equipo, ya sea el que está a cargo del proyecto o las diferentes personas, porque no todos tienen las mismas habilidades como anteriormente nos había mencionado. Es correcto, gracias. Y todos son importantes y todas esas habilidades suman, ¿no? Entonces, finalmente, para concluir con esta parte de los gremios, por lo tanto, el maestro artesano era responsable de todos los productos que salían del taller. Eso también es bien importante y marca un poco la diferencia con respecto al código de Hammurabi, donde un poco se hablaba de uno a uno al constructor, ¿no? Entonces, si le matas al hijo del dueño de la casa que hiciste mal, porque la pared se cayó, entonces te matamos a tu hijo, ¿no? En el caso ya de los gremios artesanales y de los talleres, ya hay el concepto de equipo de trabajo. Y en ese equipo de trabajo, como dice en esta última parte, el maestro artesano era el responsable de los productos de su taller, desde la concepción hasta la entrega al cliente, sin importar cuáles o quiénes fueron o cuántos fueron o qué parte hicieron cada uno de sus aprendices. Entonces, el maestro artesano asume la responsabilidad, como digamos el nivel jerárquico superior de este taller, de todo lo que pasa en su taller y de todas las actividades de su equipo de trabajo, en este caso de sus artesanos, ¿no? Esto quiere decir que si una persona que tú contratas como programador se equivoca en un algoritmo y por ese algoritmo se hace mal un cálculo y por ese cálculo mal hecho, la empresa cliente pierde plata, tú no le vas a descontar eso, digamos que fueron algo razonable, pequeño, o no sé, algo que se pueda pagar, unos $400, no le vas a descontar esos $400 al programador.
El responsable, acorde a estas leyes de los gremios, era el maestro artesano, o en este caso el jefe del equipo de desarrollo, porque él es el que tiene que dar la cara por todo el desarrollo y todo lo que pasa y todo lo que hacen sus aprendices. Él es el que les tiene que dar los insumos, las reglas, la capacitación, él es el que debe inspeccionar. Entonces, si ese error de programación que cometió el programador en esa fórmula que codificó mal, llegó al punto de que causó problemas financieros o pérdidas financieras a la empresa, el maestro artesano, que era el capacitador y el inspector de la calidad, está en culpa. Porque por un lado se nota que su persona no estuvo bien capacitada y por otro lado se nota que él no hizo bien su trabajo de inspección. ¿Sí ves? Entonces, como nosotros nos estamos preparando para ser los jefes de los equipos de desarrollo, eso es tu responsabilidad. Entonces, tú pones el pecho a las balas por tu personal, ¿sí? Desde la concepción hasta la entrega. Esto dio lugar a un fenómeno súper chévere y era que los artesanos empezaron a sentir un gran sentimiento de orgullo por la calidad de sus productos. Y de ahí nació el hecho de que los productos vayan con la marca, con la firma del artesano o la firma del taller, ¿no? Porque entonces todos los talleres en Europa querían ser reconocidos a nivel de toda la Europa medieval como el mejor taller o el taller que produce los mejores productos A, B, C o Z de toda Europa. Mi taller es el que mejor zapatos produce, mi taller es el que mejor cerámica produce. En nuestro caso, y volviendo a la industria ecuatoriana, mi empresa de software es la empresa que más calidad provee en los productos de software que desarrolla. Y decirlo con orgullo, ¿no? Y obviamente asumir la cara en el momento, asumir las consecuencias y dar la cara por tu equipo en el momento que hay alguna cosa de calidad, de defecto que se introduzca en el producto que se desarrolla. Pero como les comentaba que la vida pues da retrocesos también, resulta que vamos a la edad moderna y desde la perspectiva de la calidad como humanidad, vamos a ver ahorita que perdemos lo que habíamos ganado desde los tiempos de Babilonia hasta los tiempos de la Europa medieval. ¿Y qué es lo que pasa en la edad moderna? Pues la revolución industrial. Y como sabemos, eso implica las fábricas, ¿no es cierto? Eso implica las fábricas y que las fábricas empiecen a tener maquinarias que hacen producción masiva. La primera revolución industrial, sí, adelante, hay alguien que tiene que salir, no hay ningún problema. Eh, entonces, en la primera revolución industrial estamos hablando más o menos desde mediados del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, duró aproximadamente 100 años, ¿no? Y lamentablemente en esos 100 años los talleres artesanales poco a poco fueron desapareciendo y fueron siendo reemplazados por las fábricas de producción en serie. Uno pensaría que como humanidad eso es una ganancia, pues, o sea, pasamos de hacer zapatos con el sudor de las manos de par en par, con el trabajo duro de los artesanos, a hacer zapatos por miles, por millones en fábricas, supuestamente reduciendo el esfuerzo humano para la producción de esos zapatos, ¿no? Pero piensen lo que perdemos frente a unos zapatos hechos a mano artesanales. O de unos zapatos hechos en fábrica de manera de serial, ¿no? Lo que perdemos en términos de un producto único, en términos de un producto creado de una manera individual, en términos de el cuidado en los insumos, del término de las horas invertidas para desarrollar un producto que sea lo más finamente elaborado posible. Las máquinas no tienen sentimientos, entonces la máquina no le va a poner amor al cosido de la platilla, por decirte algo. Entonces, lo mismo pasa si seguimos en esta analogía con lo que es el desarrollo de software, con la diferencia entre un código hecho manualmente por un programador y un código generado automáticamente por un IDE, por un ambiente integrado de desarrollo. Entonces, yo podría decir, de hecho, hace mucho, mucho tiempo, cuando yo trabajé un tiempo en IBM, una de mis funciones era vender justamente un Computer Assistant Software Engineer en un producto de software que ayudaba a
generar automáticamente código. Ahorita eso no es ninguna novedad, pero en mis tiempos eran de los primeros productos de software que hizo IBM que generaba lenguaje RPG y eso es lo que nosotros vendíamos, ¿no? Pero ya ha pasado el tiempo y ahora y hoy día que converso con ustedes, debo decir que realmente no es lo mismo el código generado automáticamente ahora por inteligencia artificial que el código generado a mano, ¿no? Porque la máquina, el algoritmo de machine learning nunca le va a poner amor a ese código. El programador sí lo va a hacer. ¿Sí? Entonces, por eso la visión humanista, no estoy diciendo que hagamos todo a mano y que desechemos la parte automatizada, solo estoy diciendo que sí tenemos que mantener un equilibrio eh, entre todo, ¿no? Y buscar el escenario más apropiado para que la industria de software se desarrolle de la mejor manera y demos el servicio que debemos dar de la mejor manera a clientes y usuarios, ¿no? En todo caso, la historia es así. En 100 años, los talleres artesanales desaparecen, dan paso al sistema de fábricas de producción en serie, se mantiene el concepto de inspecciones, pero ya el inspector deja de ser capacitador. El inspector pasa a ser alguien que se para al final de la línea de producción a ver el producto final y decidir si ese producto es defectuoso o puede ser utilizado. Es como que tú te pones al final de una fábrica que hace focos y el inspector tiene ahí la boquilla, mete el foco en la boquilla, se prende, va a percha, no se prende, va a la basura. Entonces, está bien en el sentido de que vos tú no vas a perchar un producto, un foco que no se prende, no lo vas a poner para que salga a la venta, porque eso obviamente estaría incorrecto, pero en cambio no es lo más inteligente que podemos hacer, porque al ser el final del proceso de producción, botar ese foco que no se prende a la basura es demasiado costoso. A lo mejor sería importante analizar por qué salen focos que no se prenden, darte cuenta que la soldadura del filamento tiene algún problema en la manera que se aplica o en el material que se usa, hacer esa corrección en el proceso de producción y minimizar el porcentaje de focos que al final no se prende. Entonces, pasar de que de cada 100 focos, 20 no se prenden y van a la basura, a que de cada 100 focos, uno no se prende, porque analizamos el origen del problema de calidad y lo resolvimos en el proceso, no en el producto. Y esa es la principal diferencia entre control de calidad y garantía de calidad. Entonces, nosotros, si queremos ser más inteligentes, tenemos que irnos primero hacia la garantía. Ah, ok, hay focos que llegan al final y no se prenden, entonces busquemos dónde está el problema en el proceso. Y garanticemos en el proceso que vamos a minimizar la cantidad de focos que al final se tienen que botar a la basura. Botar a la basura un producto final es costosísimo. Y como dijimos anteriormente, si Hammurabi fuera nuestro rey, ese costo sale de tu bolsillo, sale de la empresa desarrolladora, no del cliente, o sea, no puede salir del cliente, o sea, yo boto a la basura, le cobro al cliente, como pasa en Ecuador con cuestiones de producción, ¿no? Acabamos de pasar una elección, en la elección hubo, como ustedes saben, un sistema de e-voting, voto electrónico para para los en países, para los votantes migrantes, y luego se descubrió que el sistema no sirvió. Entonces, como no sirvió, dijeron, ups, entonces repitamos la elección y ahora sí que vengan a votar a mano, ¿no? O sea, con voto físico. Y nada, y qué pasó con los, no sé, creo que fueron $700,000 que se pagó en el desarrollo de ese sistema? Dijeron, ups, o sea, ya no es culpa, ya no funcionó. Entonces, no puede ser así, o sea, si no, no funcionan las cosas, ¿no? Entonces, volviendo al tema de los inspectores slash capacitadores, desaparece el slash, se vuelven solo inspectores, solamente para ver producto final y si está defectuoso, botar a la basura o en el mejor de los casos, retrabajar. Acuérdense del concepto de retrabajo porque el retrabajo es una de las métricas más importantes que vamos a ver en el tema de mejora de procesos de software. ¿Sí? Entonces se volvían a retrabajar, lo cual es menos costoso que votar completo, pero sigue habiendo un desperdicio y sigue habiendo un costo, y ese costo por lo general muy cómodamente se le pasa al cliente. Y nuevamente, eso no está bien, eso no es ético, ¿no?
Entonces, ese sentido de la propiedad, ese orgullo, ese sentirte, eso de sentirte creador, artista, de querer ser el reconocido como el que mejor saca el producto que tenían los talleres, se diluyó, obviamente, porque ya había máquinas y las máquinas tampoco son orgullosas, no tienen orgullo de nada, y los trabajadores eran responsables de una parte del producto, ya no se sentían eh, creadores de un producto, sino pues solamente si es que es una fábrica de carros, el que ajusta la llanta o el que pinta la carrocería o el que pone las luces, ¿sí? Pero ninguno de ellos se sentía realmente yo fui el que hice este carro, ¿sí? Entonces ya no había un sentido de creador hacia creación de los trabajadores de la fábrica con respecto al producto que salía de la línea final, porque se especializó también el trabajo de producción. Y eso sí nos pasa en ingeniería de software, porque el que levanta requerimientos realmente se desconecta con el producto final. Incluso el que codifica se desconecta con el del producto final. O sea, simplemente dice, ok, yo ya entregué el producto, ya fue a producción, problema de los de soporte, problema de los de operación, problema de los de mantenimiento. ¿Sí? Y entonces yo ya no me siento identificado como con el producto que ayude a desarrollar. Y eso sí es un gran problema. Ok, entonces en este punto se supone que tendríamos que hacer una lectura individual y elaborar un mapa mental, pero realmente como nos cambiaron este esquema del sílabo, lo que vamos a hacer es revisar ahorita mismo en esta segunda parte de la clase, asimismo lo que pasó después en la edad contemporánea, donde empiezan ya a aparecer las definiciones de calidad. Entonces, voy a salirme de estas diapositivas. Quisiera hacer aquí un corte antes de entrar a la segunda parte para saber si hay alguna pregunta, algún comentario que ustedes quieran hacer de lo que hemos discutido hasta ahorita. Y si no, Mateo Dueñas, si puedes prender un poco, un ratito tu micrófono y comentarnos de lo que hemos hablado hasta ahora en esta primera de la parte de la clase eh, ¿qué comentarios puedes hacer? ¿Qué reflexiones se te ocurren? Aló, Mateo, ¿no te escuchamos? Te veo sin micrófono, Mateo. En todo caso, si puedes escribir para reportarte o si no, mientras tanto, vamos por... Ah, sí, no te podemos escuchar. Algo pasa con tu micrófono. Pero no importa, tranquilo, vamos a ir con otra persona. Por favor, Juan Pablo Obregón. Juan Pablo, por favor, si puedes prender tu micrófono un ratito y comentarnos. Sí, profe. Hola, ¿cómo estás? Ya. Em, ¿Un resumen o...? Un comentario si te sentiste identificado con alguna de las cosas que he querido comentarles de esta parte de los artesanos, de esta parte de la revolución industrial, de la analogía con lo que has vivido o has visto o te han contado en proyectos de software? Bueno, yo creo que sí tiene, se podría decir una comparación, ya que pues em, en la revolución industrial fue un periodo de gran avance a nivel tecnológico. Entonces, para que para sostener la demanda, era necesario tener una cierta cantidad de control de las cosas al momento de, pues, em, un cierto control de calidad, ya que, Ujú, pues, de esa manera nacieron grandes empresas como, por ejemplo, de carros, BMW, etcétera, que nacieron ujú, ujú. algunas nacieron pues, en la Segunda Guerra Mundial, como Ford, todo eso. Entonces, podemos decir que va de la mano con lo que estamos nosotros viendo, que sería nuestra carrera, que de igual forma
un software que no tiene calidad no, no podría trascender en el mercado, pensaría yo. Ujú. Y eso. Así es, muchísimas gracias. Y en efecto, claro, yo no estoy diciendo que la revolución industrial haya sido mala, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que es importante que a la luz de lo que es el tema de este curso, que es el tema de la calidad, pues veamos las consecuencias que ha tenido y entrando ya en edades contemporáneas, cómo podemos nosotros aprender de esas experiencias en otras industrias, en otro tipo de fabricaciones para el bien de nuestra profesión, ¿no? Entonces, les invito a ver la siguiente parte de diapositivas del día de hoy, que se las pueden descargar como parte 2. eh, y aquí ya vamos a tener dos actividades, porque ya está muy hablado esto, vamos a tener dos actividades prácticas. La primera la vamos a hacer aquí mismo dentro de la clase, probablemente con unos 15 minutos de trabajo por ahora individual. Y la segunda actividad va a quedar planteada para entregar hasta el día domingo. Entonces, acompáñenme entonces para retomar desde donde vimos en las diapositivas pasadas todo lo que es las edades previas y entramos ahora a la edad contemporánea, donde ya empiezan a desarrollarse teorías con respecto a la temática de la calidad y en esas evoluciones teóricas van apareciendo las primeras definiciones de calidad. Todavía no de calidad de software, pero sí ya de qué vamos a entender como humanidad, como calidad, ¿no? Y hasta ahí vamos a llegar. De las perspectivas de la calidad hablaremos al inicio de la próxima clase, la próxima semana. A la mitad, como les digo, vamos a hacer un taller calificado, bueno, más bien una tarea calificada porque la vamos a hacer individual. Así es que si saben de algún compañero que salió o que no está y si pueda conectarse, sería bueno para que no pierda la nota del taller, porque la vamos a entregar ahora mismo antes de terminar la clase y el otro trabajo sí quedará hasta el día domingo. Entonces, bueno, entramos a la edad contemporánea. Y en esta edad contemporánea empiezan a aparecer los teóricos de la calidad. En el libro ustedes pueden encontrar más detalles de algún de los que vamos a revisar ahorita en clase y también pueden encontrar otros personajes que también son importantes, pero obviamente por temas de tiempo y también de lo esencial. Lo que está en las diapositivas es como el extracto del libro para fines de aprendizaje y para fines del examen también. Entonces, quisiera empezar hablando de Walter Shewhart, que es un físico que nació en el año 1930. Shewhart es considerado por muchos como uno de los primeros padres de la calidad. Eh, y entonces él estableció, vamos a ver más adelante, un concepto bien importante que fue pasar de una producción en serie lineal, porque acuérdense que ya habíamos hablado que ya entramos en temas de fabricaciones en serie, a un entendimiento de las líneas de producción circular, que es lo que nos permite empezar a pensar en términos de mejoramiento continuo del proceso de producción. Pero antes de entrar a ese, digamos, aporte teórico que hace Shewhart en temas de calidad, quería mostrarles este ejemplo de una de las técnicas que él nos ha dejado como legado, que se llama el gráfico de control. Entonces, Shewhart es el inventor de este gráfico de control, que es básicamente una aplicación de la estadística, ¿no? Entonces, como ustedes ven en pantalla, al lado izquierdo tenemos un eje X en donde están marcadas 16 muestras. Ya vamos a ver de qué se trata cada una de estas muestras. Y tenemos un eje Y donde está marcado tiempos de respuesta medidos. Recuerden que nosotros como buenos ingenieros vamos a trabajar de calidad en términos medibles.
Vamos a trabajar como un concepto cuantitativo, no solamente como un concepto cualitativo que puede ser que puede ser subjetivo a veces y que puede ser difícil de reproducir. Entonces, Shewhart, que era un físico y se movía en términos de modelos, datos y estadísticas, define este gráfico de control, tal como él lo llama. Entonces, en el ejemplo que les quiero proponer, vamos a analizar la automatización de una parte importante de la contabilidad, que es el proceso de mayorización. La mayorización consiste, dentro de la contabilidad, consiste en tomar las transacciones contables individuales e irlas sumarizando para que se vayan reflejando en las cuentas contables del plan de cuentas. Por ejemplo, digamos que tú tienes 10 empleados y a cada uno le pagaste su sueldo. Entonces, cada pago de sueldo es una transacción contable. Egresa de tu presupuesto para salarios e ingresa en la cuenta contable sueldo del empleado 1 y así sucesivamente con tus 10 empleados. Entonces tú tienes a nivel transaccional, como 10 son 10 empleados, 10 transacciones contables de pago de sueldo. Sin embargo, en tu plan de cuentas tú tienes un, una cuenta contable mayor que se llama sueldos. Y en esa cuenta contable mayor no interesa el nivel de detalle de los 10, sino el total que pagaste en el mes. Y entonces tú mayorizas los 10, sumarizas y le subes al área acá. Entonces, desde el punto de vista aritmético es muy sencillo escoger, sumar y colocar arriba. Y esa es la mayorización. Obviamente, antes de que existiera la posibilidad de automatizar, los contadores hacían esas cuentas con calculadoras y a mano, ¿no? Entonces, ahora hay sistemas que hacen eso. Entonces, bueno, con esa explicación, como dice ahí en el ejemplo, todo software contable debe incluir la automatización del proceso de mayorización de cuentas. Normalmente tú mayorizas solamente una vez al mes, pero también puede ser que, por ejemplo, el día de mañana va a haber junta de accionistas y los accionistas quieren ver cómo están a corte de hoy las cuentas contables mayorizadas. Y entonces podría ser que los usuarios necesitan correr un proceso de mayorización a pedido en cualquier momento del mes, aunque normalmente la periodicidad sea mensual. Entonces puede ser ejecutado en cualquier momento para poder actualizar los saldos contables a la fecha. Entonces, la figura 14, perdón, la figura que tenemos acá se llama 1.4 porque así está en el libro numerado, muestra el gráfico de control para este proceso de mayorización de un software contable. Entonces, lo que yo quiero ver es cómo están los tiempos de respuesta de mi proceso de mayorización. Le he corrido 16 veces, esas son las 16 muestras. Y cada vez que he corrido el proceso de mayorización, yo he llevado el dato de cuánto tiempo se demoró en correr. Entonces, fíjense en que en la primera muestra el tiempo llegó hasta acá. En la segunda muestra fue menos el tiempo que necesitó el proceso para ejecutarse. En la tercera, aún menos. Fíjense en que en la cuarta muestra yo tengo un punto en rojo y tengo al lado un baj. Porque aquí, acorde a la técnica de Shewhart, estoy por debajo de lo que se llama el LCL, que es el límite de control inferior. Entonces, yo he puesto un límite inferior que si el proceso se va por debajo del límite en la característica de calidad que estoy midiendo, en este caso, tiempo de respuesta, me pone un ojo, ¿no? Ahora, tú podrías pensar, no tiene mucho sentido que yo me alerte porque se demoró muy poco. Pero la verdad es que sí, porque si el proceso en promedio se demora entre, se me ocurre, 2 minutos, digamos, se demora entre 5 minutos y 10 minutos, y hoy día se demoró 30 segundos, lo más probable es que algo salió mal. Tal vez no se pudo conectar a la base de datos o alguna cosa sucedió porque realmente es atípico que algo que toma 5 minutos, porque los procesos de mayorización recorren millones de transacciones, digan ustedes las ventas de Supermaxi uno por uno mayorizadas a la cuenta total de ventas del día, de la semana o peor del mes, eso va a tomar varios minutos, ¿no? Y entonces si de pronto se demora 20 segundos, yo tengo que cuestionarme por qué, ¿sí? Y entonces ese es este rojo que tengo acá. Y entonces en las otras muestras que están en azul dentro de la mitad, desde la muestra 5 hasta la muestra 14, ustedes pueden ver que están dentro de lo esperado, donde la línea amarilla representa la tendencia central. Entonces, como yo ya tengo estadísticamente hablando estas mediciones, yo ya sé cuál es el promedio esperado y yo ya sé cuál es mi límite de control inferior
Si estoy por encima de ese límite inferior, no me preocupo. Y también, como ven arriba la otra línea roja, tengo mi límite de control superior. Upper control limit, si estoy debajo de la línea superior, tampoco me preocupo. Y por eso todo eso está en azulito. Pero fíjense la muestra 15, cuyo tiempo de respuesta es atípico. Se fue por encima del límite superior permitido. Entonces, lo normal es 5 minutos, a veces me demoro hasta 3, a veces me demoro hasta 8, pero nunca encima de 8, como es en este caso, o no deberían demorarme tanto. Entonces, tanto si el tiempo de respuesta es demasiado corto o demasiado alto, me preocupo, porque esa es una señal de que algo puede estar saliendo mal, y entonces reviso. De esta manera, a través de estos gráficos de control, Sheward evita que tengamos que revisar todo el tiempo y desperdiciar tiempo revisando cada vez que el proceso se ejecuta, sino solamente como gente de calidad entramos en acción cuando el proceso que está siendo auditado se sale de sus límites, sea su límite inferior o su límite superior. Para efectos de este ejemplo, claro, yo he tomado un ejemplo sencillo que es tiempos de respuesta, pero hay otros criterios de calidad, como nivel de seguridad, como portabilidad, como facilidad de mantenimiento que se tiene que también medir, ¿no? Y entonces quería mostrarles este ejemplo como para más bien tener una idea práctica de uno de los aportes que se empezó a hacer en esta edad contemporánea, específicamente por Walter Sheward, ¿no? Entonces, ¿cuál fue su aporte? En conclusión, tomar las estadísticas y los datos históricos para ir creando instrumentos que permitían ir trabajando la calidad de una manera más científica, en este caso de una manera más cuantificable. ¿Sí? Entonces, eh, el rol que a la final actualmente tiene un departamento de ingeniería de calidad, de software quality assurance en las organizaciones, es básicamente, entre otras cosas, analizar este tipo de gráficos de control y estar pendiente de estos rojos para ver qué pasa por dentro, coger la lupa, ver la cosa más de cerca, más en detalle, más a profundidad y determinar si la cuestión se debe, estos puntos anormales de comportamiento se deben a algún defecto de calidad del producto que está disparando estos fallos o anormalidades. Entonces, ese es uno de los aportes. Vamos a ver el aporte más importante que les decía, que fue pasar de la concepción lineal de producción a una concepción circular. Y parece sencillo, pero es decidor porque es pasar de mentalidad. En la concepción lineal, el paso 1 es especificar el producto. Todos nosotros lo hacemos antes de empezar un software. Por cierto, recuerden que hasta el domingo tienen que crear sus equipos. La primera tarea o entregable va a ser un producto y dentro de ese mini desarrollo de producto vamos a hacer también una mini especificación. Entonces, aquí está el paso 1 que de hecho va a ser un entregable de ustedes, la mini especificación que va a estar dada por una definición de alcance que les voy a dar yo la próxima semana como el cliente, ¿no? Entonces, paso 1 es especificar el producto. El paso 2 es producirlo, que en nuestro caso sería la codificación como tal, que también va a ser parte de esta primera parte del proyecto. Y el paso 3 es la inspección, que en nuestro caso viene a ser las primeras pruebas de software, ¿no? Y hasta ahí antes ahí se llegaba y ahí chao, ¿no? Lo que dijo Sheward es no, tenemos que volver esto un proceso continuo de mejora. Entonces yo especifico. En base a la especificación produzco o desarrollo y lo producido inspección. Pero la inspección me debe servir también para volver a especificar de mejor manera. Y en la siguiente versión o producción, sacar un producto todavía mejor que la vez anterior, que también será inspeccionado y que nos permitirá mejorar la especificación. Y así sucesivamente entras en un proceso no circular en realidad, sino espiral, donde cada vez que das una vuelta en esta espiral, estás en un nivel superior de calidad. ¿Sí? Y esa visión, ese cambio de paradigma es una de las, digamos, de los aportes más importantes de Walter Sheward porque nos permite entrar a pensar en procesos cíclicos de mejoramiento que luego se va a convertir en un método clásico que se llama el método PDCA.
también muchos le conocen como ciclo Shewhart justamente por su autor o como ciclo Deming porque luego uno de los discípulos de Deming lo popularizó y mucha gente le empezó a llamar con el nombre del que les enseñó el ciclo, que fue Deming, más que el del que lo inventó, que fue Shewhart. Entonces, bueno, aquí es donde viene el reto. Les voy a dar a ustedes 15 minutos para hacer este trabajo. Utilicen su modelador de lenguaje de inteligencia artificial preferido. Puede ser el ChatGPT, o puede ser BARD, o puede ser Bing, o puede ser cualquier otro que ustedes conozcan y les guste. Si todavía no has utilizado un lenguaje de modelamiento de inteligencia artificial, pues basta que tengas tu cuenta de Gmail, abras tu navegador Chrome, te logues y puedes empezar a utilizar ChatGPT sin ningún problema. Lo mismo pasa con el Bing, que es en cambio con Internet Explorer o Edge. Y el BAR, que es también otra versión que existe para navegadores Chrome. Entonces, el que ustedes tengan a mano, lo que necesito es que le hagan una pregunta a su inteligencia artificial sobre qué es TQM, pero TQM como siglas de Total Quality Management. ¿Sí? Y entonces, utilizando la plantilla Word que ya les había indicado ayer, que está en la parte de inicial del aula virtual, dentro de esa plantilla respondan la cabecera de la plantilla, la parte inicial que es tu resumen del aprendizaje y la parte de desarrollo, las respuestas a estas 5 preguntas. Primero, ¿dónde se origina Total Quality Management? Segundo, ¿cuándo? ¿En qué años? O sea, ¿de qué fecha hasta qué fecha se desarrolla Total Quality Management? Tercero, ¿cuáles son sus principales objetivos? Cuarto, ¿cuáles son sus principales beneficios? Y 5, ejemplos de empresas que actualmente al día de hoy utilizan TQM. No importa de dónde sean las empresas geográficamente hablando o si son transnacionales, y tampoco importa el tipo de productos o servicios por ahora que hagan. Recuerden que todavía no estamos enfocándonos exclusivamente en software ni en la industria de software, sino en general, ¿no? Entonces, esas son las 5 preguntas a contestar. Es necesario utilizar una inteligencia artificial, entonces por favor en la parte de arriba ustedes coloquen cuál fue la que utilizaron en la parte de resumen de aprendizajes. No se olviden de que hay una sección de referencias que además debe ser utilizando el estándar de la IEEE, en donde tienen que colocar los links de donde salió la información, porque esta no es información creada o de tu autoría, sino es información consultada en alguna otra fuente. Por lo tanto, tu inteligencia artificial también te va a decir cuáles fueron sus fuentes de información y vamos a darnos 15, para redondear 17 minutos para hacer esta tarea. Es decir, como es 3 y 23, súmele en 15 minutos y la suben en el aula virtual. Sí, me dicen aquí que ChatGPT no te proporciona fuentes, me parece que el BART sí lo hace en el Edge. En ese caso, pon como fuente el ChatGPT como tal. Dices, esta es información proporcionada por ChatGPT y un enlace al link donde puedes entrar a la interfaz de tu inteligencia artificial. Recuerden, eso sí, usar formato IEEE, ahí mismo pueden consultar el mismo ChatGPT, dame poniendo esto en formato IEEE, él mismo te da poniendo. Entonces, manos a la obra, nos reencontramos, o sea, obviamente el aula queda ahorita abierta, pero cada uno trabaje de manera individual y nos reencontramos 5, 15 minutos, 3 y 20, serían 3 y 30, 20 para las 4 para revisar. En este tiempo tienen que subir en el aula. En este momento voy a abrir la tarea y me avisan cualquier pregunta que tengan, yo voy a estar atenta. En que una pregunta del tema le ponemos solo TQM. El tema le ponemos investigación del concepto de gestión de calidad, TQM, tal como está aquí en la cabecera. Ujú. Hijo, ¿Alguna una otra pregunta. pregunta? Sí. ¿Qué dijo que pongamos en aprendizaje obtenido? No En entendí. en el resumen de aprendizajes, entre otras cosas, ¿cuál fue el modelo de lenguaje de inteligencia artificial que utilizaste? Pero también, como su nombre lo dice, que digas qué de nuevo aprendiste con esta tarea. O sea, digas, o yo aprendí que no, que yo aprendí qué es esto de TQM, o yo aprendí que TQM nació en X país,
¿sí? O yo aprendí que la empresa X, o sea, cualquier cosa que para ti sea nueva, un nuevo aprendizaje, le pones resumido en esa parte. Y gracias por la pregunta, porque si no, no expliqué detalladamente. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces voy a suspender un ratito la grabación porque no vale la pena que se grabe en 15 minutos sin decir nada, pero de todas maneras estoy aquí pendiente para cualquier pregunta y ya mismo les voy a mostrar aquí en pantalla el link de donde tienen que subir la tarea en el aula virtual. Si conocen algún compañero que no esté y le pueden avisar que se conecte para que no pierda el puntaje de la tarea, pues le harían un gran favor. Estoy aquí pendiente de ustedes. Em, Entonces, retomando después de la realización de esta pequeña tarea, cuya subida pues va a estar habilitada sin ningún problema hasta las 4 de la tarde, mientras continuamos con nuestra clase, ¿no? Quiero presentarles a otro de los grandes actores dentro de ya la parte, digamos, contemporánea de la calidad, que es Kaoru Ishikawa. Ishikawa es de profesión químico y él nació en 1943. Y hay muchas cosas, igual que Shigeru Ishikawa, a lo largo de su vida aportó a los temas de calidad, pero quiero centrarme en el concepto de calidad que él propuso, que dice así: la calidad es un concepto dinámico, ya que las necesidades, los requisitos y las expectativas del cliente cambian continuamente. Entonces, noten cómo en 1943 y antes incluso de que exista la industria de software como tal a nivel mundial, que más o menos se formaliza la palabra software en la década de los 60, Ishikawa ya hablaba de requisitos, los requisitos para ¿no es cierto?, el diseño de cualquier producto, él pensando más en productos físicos, materiales, y también habla de los clientes, de sus expectativas y de cómo cambian, ¿no? Y de las necesidades. Entonces, estamos ahí viendo en esta segunda parte del concepto de Ishikawa ya cosas que nos competen en términos de la parte del desarrollo que tiene que ver con la ingeniería de requerimientos. Y dice él, bueno, no voy a dar un concepto de calidad porque la calidad es algo dinámico. Entonces, eso como Ishikawa. Luego, como les decía, Shigward tiene varios discípulos que continúan con su trabajo incluso después de su muerte. Uno de ellos es W. Edward Deming. Él fue un físico que nació en 1945 y él sí que se atrevió ya a dar un concepto de calidad como tal. Entonces, la calidad, según Deming, él la define de esta manera o con esta oración, ¿no? Dice, un producto o servicio posee calidad si ayuda a alguien y disfruta de un mercado sostenible. Entonces, noten las dos partes del concepto de Deming con respecto a definir si un producto o servicio es o no de calidad. Entonces, este producto va a ser de calidad si ayuda a alguien, punto. Entonces, piensa tú, en el caso del proyecto que vamos a desarrollar, en el mini producto que vamos a desarrollar, ¿va a ayudar a alguien, sí o no? El hecho de que ya sea de ayuda para alguien ya le da un valor de calidad. Y segundo, la sostenibilidad. Para que este servicio realmente tenga calidad, tiene que ser sostenible en el tiempo. Entonces, la sostenibilidad viene desde una perspectiva de la mantenibilidad en operación, técnicamente hablando, y desde una perspectiva de la sostenibilidad financiera también. Es decir, cuál va a ser el modelo de negocios que tú tengas para poder seguir ofreciendo este producto en el mercado. ¿Sí? Porque yo puedo ser un excelente desarrollador y me equipo un excelente equipo, pero si el producto que desarrollo no puede sostenerse financieramente, ¿con qué voy a pagar el mantenimiento de las futuras versiones? ¿Con qué voy a pagar a mi personal que hace soporte técnico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tiene que haber el concepto de que el producto es útil, ayuda a alguien y el concepto de la sostenibilidad en el mercado. Eso es lo que marca Dewey, ¿no? También vayan notando las profesiones, ¿no? Vemos que como estamos en la época ingeniería de software, obviamente todavía no hay gente de la profesión. Avanzando a 1951 tenemos a Joseph Juran, él fue un ingeniero eléctrico, entonces por lo menos ya es alguien de la ingeniería, pero en este caso eléctrico, ni siquiera electrónico aún, estamos en 1951 y esta definición a mí me encanta.
y de hecho vamos a volverla a retomar en la próxima semana cuando hablemos de las dimensiones o perspectivas de la calidad. Entonces, calidad según Juran se puede resumir en esta frase. Calidad es adecuación para el uso. Entonces, si el producto es adecuado para su uso, es de calidad. Si no es adecuado para su uso, no es de calidad. Ahora, claro, aunque suena muy bien al ser corto, una definición como esta, calidad es adecuación para el uso, queda todavía a discusión cómo defino la adecuación, que no más implica ser adecuado. Entonces, en términos de ingeniería de software, al momento lo que se considera adecuado en un producto de software son las 8 características de calidad que define la norma 25010 que vamos a estudiar en detalle este semestre y que vamos a aplicarla en el proyecto que vamos a realizar. Siguiente definición que les quiero presentar es dada por Philip Crosby. Crosby era un empresario, no el actor que hacía la famosa serie y luego tuvo tantos problemas, sino otro Crosby que se llamaba Philip, en este caso, el actor se llama Bill, que nació en 1957. Y Crosby da la siguiente definición. La calidad es la conformidad con un conjunto de especificaciones. Estas especificaciones se establecen en función de las necesidades y deseos del cliente. Entonces, aquí empezamos a ver el término conformidad. Conformidad en el sentido de estar conforme a o de cumplir con. Entonces, podríamos traducir como la calidad es cumplir un conjunto de especificaciones. De hecho, para el proyecto, yo voy a definir el alcance, ustedes van a transformar ese alcance en una especificación y el producto que ustedes entreguen tendrá que estar conforme a o cumplir con las especificaciones que ustedes mismos van a plantear en función de las necesidades y deseos que yo voy a expresar. Entonces yo como cliente voy a decir, este es mi deseo, estas son mis necesidades, constrúyame el producto. Y tu primera función va a ser, en base al entendimiento de esos deseos y necesidades míos, hacer una especificación en donde va a estar delimitado el alcance del producto para el posterior arquitectura, diseño, codificación y demás, ¿no? Entonces, como vemos, aunque Crosby no hablaba de productos de software, la definición de calidad de Crosby ya nos va marcando la cancha para lo que tiene que ser un proceso ingenieril de desarrollo de software. Y ya para ir terminando por hoy, déjenme nada más moverme. Vamos a ver 3 diapositivas más porque quiero terminar de revisar estas definiciones de calidad y simplemente dejar planteado el pequeño trabajo de investigación que vamos a hacer en este fin de semana, que es muy cortito. Entonces, Feigenbaum fue un economista que nació en el año 1961, súper contemporáneo ya. De hecho, probablemente todavía está vivo, la verdad no lo sé, pero la definición de Feigenbaum de calidad dice lo siguiente. La calidad se basa en la experiencia real del cliente. Noten experiencia real. Entonces, Feigenbaum ya está hablando de la experiencia de usuario en la operación del producto. Eso implica que ya tiene que existir ese producto, estar en producción, haber gente que lo está utilizando y esa experiencia real del cliente es de la que habla Feigenbaum en esta definición. Entonces dice, la calidad se basa en la experiencia real del cliente con el producto o servicio medido en función de sus requisitos. Nuevamente, como en el proyecto, yo voy a proponer mis deseos, necesidades, ustedes le van a transformar en requisitos especificados y luego en base a esos requisitos van a construir un producto. Ese producto va a volver a mí, yo voy a tener una experiencia real con ese producto y de esa experiencia real va a nacer mi percepción de calidad. Ahora, noten que esos requisitos incluyen requisitos declarados o no. Es decir, cosas que yo como cliente te dije explícitamente o cosas que no te dije, pero que asumo que tú vas a incluir. Conscientes o solo percibidos. Técnicamente operativos o totalmente subjetivos. Y además,
siempre representa un objetivo móvil en un mercado competitivo. Entonces, nuevamente volvemos a una de las primeras definiciones que vimos, que decía, no me atrevo a definir la calidad porque es un concepto dinámico, siempre movible, ¿no? Entonces dice, no, como definición como tal, está difícil, pero si vemos la experiencia real, si vemos eso en función de los requisitos, si tomamos en cuenta que hay requisitos y requisitos, los que me dicen claramente, y los que no, los que son conscientes, los que yo percibo como ingeniero de requisitos, percibo que esto es lo que quiero, los que técnicamente hablando sí se puede, aquellos que son cuestiones de subjetividad, como por ejemplo, qué color debe ser el fondo de la interfaz, ¿sí? Entonces, si soy del Emelec, a lo mejor azul, si soy del Barcelona, a lo mejor amarillo, ¿no? Entonces, eso está sujeto a la subjetividad del cliente, ¿no? Entonces, por eso es que le llamo un objetivo móvil. Entonces, ojo que en este caso ustedes van a intentar satisfacer mis deseos y necesidades el momento que hagamos el ejercicio de la captura de los requisitos de mi parte hacia ustedes la próxima semana, porque no podemos perder mucho tiempo. Y ya para ir cerrando, no voy a quedarme en las definiciones, nos vamos a quedar aquí en la de Taguchi. Por favor, tomen nota para poder regresar desde ahí la próxima clase. Les quiero mostrar simplemente el reto que vamos a cumplir, que es otro reto súper rápido de realizar y bueno, lo van a tener tiempo a hacerlo hasta el fin de este fin de semana, hasta el domingo a las 23:59, como nos habían pedido. Entonces, el reto consiste en identificar una empresa ecuatoriana. Al decir ecuatoriana me refiero a que sea de origen en Ecuador, aunque tenga presencia internacional, aunque exporte sus productos, etcétera, pero que su origen sea el Ecuador, ¿no? Entonces, identificar una empresa ecuatoriana que tenga certificación ISO 9001. No me limito a empresas de software, aunque sí sería chévere que trates de identificar una empresa ecuatoriana con certificación ISO 9001 que desarrolle software, pero no es obligatorio. Entonces necesito saber tres cosas: cómo se llama la empresa, cuándo se certificó en la ISO 9001 y qué tipo de productos se elabora o comercializa. ¿Sí? Entonces, pueden usar cualquier tipo de fuente de información y como siempre, igual que hicimos ahora, pues utilizan la plantilla, llenan la plantilla en todas sus secciones y responden a las tres preguntas en la parte de desarrollo. Ya voy a abrir la tarea respectiva en el aula virtual para que ustedes puedan subir estos documentos hasta el fin de semana. Y quiero recordarles también que tenemos pendiente, déjenme abrir acá nuevamente un minutito el aula virtual. Veamos cómo vamos con la subida de la tarea de ahorita. Ahorita ya estamos 27 participantes subidos, creo que ya se subieron todas, me alegro mucho, y si no, pues todavía hay tiempito. Entonces, esta es la tarea que acabamos de hacer, aquí voy a abrir la tarea otra y quería mostrarles la grupal, ¿no? Entonces, no se olviden que... ¿Dónde está la tarea grupal? La definición de la tarea en equipo es buscar el tamaño adecuado entre 3 y 5 personas y agruparse como una empresa de ingeniería de software, por lo tanto, ponerse un nombre, un logo, un lema de calidad, ver quién va a ser la función de coordinador y ese compañero va a subir un archivo PDF en donde va a estar contenido unas diapositivas que serían como una presentación de marketing de la empresa. Es decir, lo primero que vamos a simular es: yo soy un cliente, tengo una necesidad, tengo plata y quiero contratar una empresa que me haga un pequeño desarrollo. Y entonces todos los equipos son posibles empresas a contratarse y todos preparan esta pequeña presentación de marketing para presentar su equipo al cliente que les quiere contratar. Entonces, tareas muy sencillas, pero importante que las vayamos haciendo para ir entrando pues en la dinámica de trabajo. De mi parte, les ofrezco hasta hoy medianoche subir las grabaciones tanto de la clase pasada como la de hoy, para que en caso que por temas de luz o cualquier otra situación requieras revisar la grabación, pues la tengan a disposición. Voy a tomar una capturita, igual no me arriesgo a pedir que prendamos cámaras porque no tengo un internet muy estable en donde estoy ahorita aquí en la Poli,
pero ya tengo la captura de las asistencias, tanto de ayer como de ahora. Para mí un gusto haber iniciado esta semana de trabajo con ustedes, a pesar que solo es, recién es miércoles, de todas maneras ya no nos vemos hasta la próxima semana. Así es que estén muy bien, que tengan un resto de inicio de clases bonito en esta semana y Dios mediante nos vemos el próximo martes. Si tuvieran cualquier pregunta, por favor, escríbanme con confianza al correo y yo estaré presta a responderles hasta tener el coordinador, que será ya una conexión más fluida desde el WhatsApp. Nuevamente, muchísimas gracias y que estén muy bien. Una buena tarde. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta Chao, luego, chao. profe. Que Hasta estés luego, bien. Inge. Chao. Profe, disculpe una pregunta. Claro que sí. Dime. En la parte de la actualización del perfil, dice la entrega, ¿qué tenemos que subir ahí en agregar entrega? Porque como tal se configura el perfil. Ah, sí, tienes toda la razón. Ya, esa parte no hay que subir nada. Solamente yo en entrar a revisar los perfiles, que estén las fotos, las descripciones. Entonces no hay que subir nada. Ya lo voy a arreglar en el aula para que no haya confusión. Sí. Ah, ya, y profe, otra cosa. Ajá, claro. Un compañero me escribió que no tiene luz, entonces como tal no pudo realizar la actividad. Dile que no se preocupe que la haga y la suba porque está en el aula virtual, no está cerrada la tarea. Entonces la puede subir y que me ponga ahí en la partecita de aprendizajes la razón, ¿no? O sea, me estoy subiendo a retrasado porque no tenía energía. Y no hay ningún problema, no hay ninguna penalización. Ujú. Ya listo, Cuéntale. profe, eso no. Ok, que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego, profe.